Bien, ahora sí. Bienvenido entonces a todas y todos a nuestra unidad número 5. ¿Ya? Ya de vuelta de las vacaciones, espero que hayan podido descansar y que ahora podamos retomar nuestras clases de aquí ya hasta fin de año, que pasa volando el segundo semestre. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los conceptos de cómo conseguir ayuda y apoyo. ¿Ya? Son dos conceptos importantísimos. ¿Ya? Pedir ayuda y apoyo. Muchas veces esperamos estar en crisis para recurrir a la ayuda o apoyo, pero siempre es bueno entender en qué circunstancias o de qué manera es bueno caer en esta idea. Entonces, vamos a partir con el objetivo de la clase, que es el siguiente: evaluar cuándo y dónde pedir ayuda ante vulneraciones sobre nuestra sexualidad. Ya, esta es la temática en específico porque lo vinculamos con los contenidos que vemos en clase. Así que les voy a pedir que copien el objetivo de la clase mientras yo voy a estar pasando la asistencia en silencio. Quien vaya copiando el objetivo de la clase mientras yo estoy pasando la asistencia. Bien, ahí ya estamos entonces con la asistencia. Sigamos entonces. Vamos entonces con esta actividad de inicio, que es un poco más reflexiva, a diferencia de otras veces. Y les voy a pedir que piensen primero, den vuelta en su cabeza, la última vez que tuvieron que pedir ayuda. ¿Ya? Empiecen a recordar, vayan mirando hacia atrás y piensen la última vez que pidieron ayuda. Puede ser algo sencillo, no sé, abrir una bebida, eh, no sé, que les acercaran algo porque ustedes estaban lejos, o puede haber sido alguna solicitud de ayuda un poco más compleja, ya alguna situación de dificultad que hayan enfrentado, que necesitaron apoyo. No sé, vayan pensando la última vez que tuvieron que pedir ayuda, ¿ya? Y por sobre todo piensen por qué fue que tuvieron que pedir ayuda. ¿Qué los llevó a decir, ya sabes qué, esto no lo puedo resolver por mí solo o por mí sola y requiero de otra persona que me ayude?
Según yo, profe, la última vez que yo pedí una ayuda más o menos compleja fue cuando estaba en problemas sobre un portafolio que no hallaba cómo hacerlo, hace como 2 meses. Ujú. Claro. Y ahí, ¿por qué piensa que llegó a ese punto? Porque ya no encontró más soluciones. Porque ya no encontré más soluciones, claro. Ya, efectivamente, cuando nosotros solemos pedir ayuda, algo que ocurre comúnmente es que esperamos hasta el último minuto, ¿ya? En el fondo pedir ayuda está asociado a que nosotros no podemos resolverlo por nosotros mismos, ¿ya? De que se escapa de nuestras manos la posibilidad de resolver un problema o una situación o una tarea en específico, ¿ya? El tema es en qué punto empezamos a pedir ayuda, ¿ya? ¿Cómo identificamos cuál es el mejor momento? ¿En qué momento debiésemos haberlo hecho o no? ¿Ya? Muchas veces, a veces no pedimos ayuda derechamente y cometimos errores, pero eventualmente esos errores también nos pueden servir para aprender. No es tan sencillo entonces establecer en qué momento se debe o no pedir ayuda, ¿ya? No es tan fácil como decir sí, acá y definitivo, no. Depende mucho de los contextos, depende mucho de las situaciones y también del nivel del problema que necesitamos resolver. ¿Ok? Entonces, acá lo que nos vamos a enfocar va a ser en vulneraciones de derechos, ¿ya? Donde estamos hablando de una situación compleja, ¿ya? Una vulneración a sus derechos es algo complejo que seguramente no van a poder resolver por ustedes mismos. Entonces, el llamado, desde ya, y resolviendo la pregunta enseguida, es que ustedes tienen que pedir ayuda cuando estén presentes frente a alguna vulneración de sus propios derechos, ¿ya? ¿Qué derechos? Nos referimos entonces a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los cuales ya hemos hablado en otras clases. No espero que ustedes se lo sepan todos de memoria, ¿ya? No es necesario, ¿ya? Porque los derechos son muchos, pero están asociados entonces principalmente al buen vivir, ¿ya? Y cuando hablamos directamente sobre sexualidad, estamos asociados a aquellos derechos vinculados con su privacidad, ¿ya? Y a ustedes a dar inicio a una vida sexual en el momento en que ustedes lo estimen conveniente, ¿ya? O de establecer vínculos afectivos con las personas que ustedes deseen, ¿ya? Pero lo importante es recordar que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o sea, hasta los 18 años, los que se ven defendidos o que en el fondo que reciben estos derechos, lo cual es muy importante, ¿ya? Porque surgen de la Convención de los Derechos del Niño y es un derecho universal, es una normativa internacional, ¿ya? Por lo tanto, se les va a respetar en cualquier lugar, independiente de su origen, sus intereses, tonos de piel, orientaciones sexuales. Nada de eso los va a privar de tener acceso a estos derechos. Por lo tanto, son derechos universales y tienen que ser aplicados y respetados en cualquier parte de este mundo. En ese sentido, el encargado entonces de hacerlos cumplir es el Estado. Ya imagino que en historia han podido profundizar un poco sobre estas temáticas, pero recuerden que tenemos el Estado, ya este órgano donde está el presidente, los diputados, los políticos en general, que ellos van a ser los encargados de que se cumplan estos derechos, ¿ya? Porque si bien es rol de todas las personas de que se cumplan, pero es el Estado el que se debe asegurar de que ustedes puedan acceder a estos derechos, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir de que si alguien no cumple con estos derechos, debe ser sancionado, ¿ya? Por el Estado. Y el Estado se debe preocupar también de informar sobre estos derechos, generar espacios de información, generar canales de denuncia y, por supuesto, propiciar a que sea el mismo Estado el que respete a los derechos de los
jóvenes, niñas y niños. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las ¿Puedo noticias. propiciar, profe? Perdón, propiciar se refiere a facilitar, ¿ya? A dar todas las condiciones para que se cumpla. Ah, ya. Eso es propiciar. Hacer todo para que algo se cumpla. En este caso, para que se cumplan los derechos de los niños. Por ejemplo, la educación. El Estado debe asegurar a todos los niños y niñas el acceso a la educación. Por lo tanto, el Estado se preocupa de que existan escuelas municipales donde todos puedan acceder, pero ustedes también tienen la libertad de estar, por ejemplo, en un colegio subvencionado como este, como el Arcángel Gabriel. También, por ejemplo, el Estado se asegura de que todos los niños y niñas tengan acceso a una alimentación. Y desde ahí, por ejemplo, las canastas de la JUNAEP, que vienen a ser un espacio en que el Estado ayuda a asegurar la alimentación de todos los niños y niñas. Y así van a haber diferentes iniciativas en las cuales el Estado se encarga de asegurarle los derechos a ustedes. Ahora, también hay un ente que es súper importante, que es la Defensoría de la Niñez, que es un organismo nuevo, que fue creado por el Estado, es un organismo independiente, pero financiado por el Estado, que busca asegurar la defensa de los derechos de los niños, niños y adolescentes. La Defensoría de la Niñez, la cual tiene redes sociales, tiene páginas web, tiene Instagram, y yo les sugiero que lo busquen porque entrega mucha información sobre qué denuncia, sobre canales y así, en el fondo. Entrega muchas herramientas. También tiene diversos videos en YouTube donde profundizan sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cuál es el foco entonces acá? De que es el Estado el encargado de asegurarlos a ustedes el acceso a sus derechos. Vayan copiando esta parte para que sigamos con la siguiente página. Bien, vayan entonces copiando esta parte. Y recuerden entonces que uno de los entes nuevos encargados de la defensa es la Defensoría de la Niñez. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Y que en comprender de que no basta con que existan los derechos de los niños y niñas, no basta con que exista el Estado como un ente encargado de resguardar o de propiciar el respeto a los derechos, sino que también hay una labor en ustedes mismos, ¿ya? Y es que son ustedes también los encargados de denunciar aquellas vulneraciones que ustedes lleguen a recibir. Por lo tanto, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Ya? Porque es súper fácil que yo les diga denuncien, denuncien, denuncien.
siendo que finalmente la gente si no pone la denuncia muchas veces por miedo, por sensaciones de que puede ser peor, de que no hay seguridad, de que quizás estoy exagerando. Por lo tanto, la primera parte de esto es que ustedes conversen, ¿ya? Conversen con sus amigos, conversen con adultos en los cuales ustedes puedan confiar sobre situaciones que a ustedes no les están pareciendo bien, ¿ya? Y estamos hablando primero desde los derechos en general, pero también desde sus derechos sexuales, ¿ya? Insinuaciones de adultos, por ejemplo, obligaciones, por ejemplo, a usar cierto tipo de vestimenta, o derechamente desconfianza de algunas personas, pueden ser motivos suficientes para que ustedes pidan asesoría de algún adulto y ver si realmente están frente a alguna situación que debiese ser denunciada. Y a la vez ustedes, si ven que otras personas pueden eventualmente estar siendo víctimas, también hablen con ellas, ¿ya? Porque esa persona seguramente está frente a un problema del cual no puede salir, ¿ya? Porque no llegar y denunciar, por ejemplo, a una persona que te está acosando, ¿ya? Porque es muy difícil, ¿ya? Es difícil salir de esa situación. Entonces, ustedes también, si ven a alguien, conocen a alguien que puede ser víctima de algún abuso, ¿ya? De sus derechos, también primero conversen con esta persona, que entiendan de que hay una persona detrás que los pueda ayudar. Y por sobre todo denunciar, ¿ya? Esto es clave y es súper importante, porque muchas veces no se colocan las denuncias suficientes frente a estas situaciones de vulneraciones de derechos, ¿ya? Y es muy complejo porque si no hay denuncia, no se puede reaccionar frente a esto, ¿ya? Siempre va a ser mejor denunciar, ¿ya? Siempre va a ser la mejor instancia, porque de una manera u otra intimida a aquella persona que te puede estar vulnerando, te permite a ti, por sobre todo, entender de que no estabas mal tú, sino que era otra persona la que estaba actuando mal, y te va a dar paz, ¿no? Quizás no va a resolver el problema, pero es el primer paso para empezar a solucionar tus problemas. Por eso es tan importante las denuncias, ¿ya? Porque además te vas a encontrar con personas que te pueden guiar, te pueden explicar cuáles son los mejores canales para hacerlo y te van a dar una asesoría y sí o sí te van a permitir mejorar tus condiciones de vida actuales. Quizás tú no te estás dando cuenta, pero están deteriorándote y es necesario reaccionar. ¿Dónde pueden denunciar? Bueno, lo que uno siempre piensa es como denunciar ante carabineros, ¿ya? De hecho hay un foro específico para la infancia, pero la misma Defensoría de la Niñez, que les indiqué anteriormente, también tiene canales de denuncia, ¿ya? Y lo interesante es que estas denuncias también les van a permitir a ustedes recibir un poco más de asesoría e información, ¿ya? No va simplemente es colocar una denuncia por colocarla, sino que les va a permitir tener una comprensión mayor del problema que están enfrentando. Así que recuerden siempre conversar sobre los derechos que ustedes tienen entre ustedes mismos y denunciar como los elementos claves para un sano vivir. Bien. Chicos, dudas, consultas sobre el contenido que estamos viendo. Si está todo claro, indíquenme ahí con una manito esas reacciones de Zoom para ir confirmando que se haya comprendido. Y ahí tenemos varios compañeros que están colocando. Súper. Todo claro entonces al parecer. Vamos ahora a ver la actividad para el portafolio. ¿Ok? Que esta actividad, bueno, ahora solamente vamos a ver las instrucciones y en el segundo bloque la vamos a desarrollar. Pero la actividad consiste en lo siguiente. Primero van a escribir con sus palabras qué podría ser una vulneración de derechos. ¿Ya? Aquí ya viene la definición un poco más compleja. Y quiero que lo escriban con sus palabras porque no sirve de nada que yo les dé definiciones si no son ustedes los que son capaces de construir esta definición. Luego, ustedes analicen si es que han sido víctimas de alguna de estas vulneraciones, basta con un sí y un no, no quiero que profundicen, solo sí o no.
Y luego responder a la pregunta final, ¿por qué es importante denunciar? ¿Ya? ¿Por qué debiésemos denunciar? Cualquier hecho en general. ¿Por qué es importante, preferible denunciar a mantenerse en silencio frente a algún hecho? ¿Bien? Así de sencilla es la actividad. Pero eso, como les dije, lo vamos a desarrollar en el segundo bloque.